Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde por la bendición que Dios nos permite a todos los presentes de estar en la casa de Dios un día, amados hermanos, podemos decir de victoria. Yo no sé si usted lo toma así, amados hermanos, pero ha sido un día de victoria, de triunfo, de bendición, amados hermanos, para toda la iglesia, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que damos la gloria y la honra a Dios, amados hermanos, sean todos bienvenidos, los hermanos, amados hermanos, niños, jóvenes y ancianos, la familia pastoral que está con nosotros nuevamente, amados hermanos, damos gracias a Dios por esa bendición. Los hermanos que nos están visitando, aquellos hermanos que ya días no les veíamos, nos gozamos al verles nuevamente. Bendiga también los amigos, amados hermanos, de una manera especial. Tenemos acá, amados hermanos, estas amigas que son parte de la familia, amados hermanos, de allá de la colonia El Niño, donde somos nosotros, amados hermanos. Erika, amados hermanos, bienvenida a la casa del Señor. La otra que le acompaña, amados hermanos, también bienvenida a este lugar. También al amigo Saúl, amados hermanos, que por fe le vamos a decir hermano en Cristo. Así que nos gozamos en grande manera, amados hermanos, como ya dijéramos, felicitamos a los hermanos que tomaron a bien, amados hermanos, dar ese paso importante en la obra del Señor, lo que es el bautismo. El hermano Anthony y la hermana Lixi, que Dios prospere su vida. Juan decía, amados hermanos, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, y les guarde. Oremos por ellos, ya que han dado ese paso, amados hermanos, importante, ya están listos para morir también. Aleluya. Ya son salvos y ya la muerte llega mañana, ya entran al reino de los cielos. Pero ese no es el propósito, amados hermanos. Creo que vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por la bendición que Dios nos ha permitido. Amados hermanos, no nos tocaba a nosotros, pero en el plan de Dios le ha placido. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados hermanos, a leer una escritura en un libro de los profetas, amados hermanos, profetas Zacarías. Gloria a Dios. Profetas menores, amados hermanos, del Antiguo Testamento, está antes de Malaquía. Malaquía está antes de Mateo, para poder, amados hermanos, encontrarlo un poco rápido. Gloria a Dios. Libro de Zacarías, amados hermanos, estaremos leyendo en el capítulo 4. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, antes de Malaquía. Malaquía está antes de Mateo. Ahí está, amados hermanos, cerquita el vecino. Gloria a Dios. Del Evangelio de Mateo. Capítulo 4, amados hermanos, cuando todos lo tengan, responden con un poderoso amén. Amén. Pues sí. Gloria a Dios. Parece que ya almorzamos en este día. Vamos, amados hermanos, a leer el versículo 6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, palabra de Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Creo que con este solo versículo es suficiente para meditar un momento en la palabra del Señor. Estaremos, amados hermanos, yo sé que quizás hay cansancio un poco, pero que eso no nos quite el gozo, amados hermanos, del estar en este lugar, que podamos libertarnos para gozarnos en su presencia. Estaremos meditando con la ayuda de Dios, amados hermanos, en un tema o pensamiento: solo su Espíritu Santo nos dará la victoria. Solo su Espíritu Santo nos dará la victoria. Una de las alabanzas que cantaban mis hermanas en los tiempos individuales, amados hermanos, mencionaba esto claramente: que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer en las luchas y en las pruebas. La lectura, amados hermanos, leída en esta tarde, encontramos a este profeta llamado Zacarías, a quien Dios levantó, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel
había llegado el tiempo de la libertad. Amados hermanos, después de los 70 años de estar cautivo en Babilonia, dice el libro de Segunda de Crónicas y el libro de Esdras, que despertó, dice Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Jeremías, que después de los 70 años aquel pueblo iba a volver nuevamente a su ciudad. Y habiéndose cumplido los 70 años, Dios usó a Ciro, rey de Persia, para hacer cumplir la profecía dicha por el profeta Jeremías, para dar libertad al pueblo. Y todo aquel que tuviera el deseo de regresar, dice que se levantó después de que aquel rey promulgó aquella ley. Y la Biblia dice que Dios usó a Ciro y puso por gobernador, dice, a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador establecido por el rey, pero lo había levantado con el objetivo de edificar la casa de Dios. Nehemías y Esdras fueron, amados hermanos, se enfocaron en la construcción de la ciudad. Pero Zorobabel fue indicado, amados hermanos, a edificar el templo. Y con él estaba el sumo sacerdote Josué. Pero en medio de este proceso de edificación llegó desánimo al pueblo. Llegó debilidad, así como a veces también llega a nosotros. Pero en medio de este ambiente de debilidad, Dios levanta a Zacarías para animar no solamente al pueblo, sino en primer lugar a Zorobabel. Yo creo que como iglesia es indispensable orar por los hombres que Dios ha puesto delante de su obra, para que ellos se mantengan fortalecidos. Y estando en este momento se le presentaron obstáculos a Zorobabel, pero Dios levanta a Zacarías para decirle: Zorobabel, los problemas que tú tienes no los vas a vencer con ejército. Yo no sé si me estoy dando a explicar. Zorobabel tenía el ejército a su disposición, tenía el respaldo del rey de Ciro, pero Dios no quería que usara el ejército, sino que supiera depender de Dios. Solo su Espíritu Santo nos dará la victoria. Como cristianos e iglesia debemos estar conscientes. Desde que iniciamos en las filas cristianas, hemos entrado en luchas. Estamos enfrentando batallas, conflictos espirituales. Pero debemos de estar seguros que si su presencia, si su Espíritu Santo va con nosotros, la victoria está segura. Es todo. Hay muchas batallas que se han librado en la Biblia, pero que Dios no iba con ellos. El Espíritu Santo no iba con ellos y fueron derrotados. Y muchas batallas que el número era poco delante de sus enemigos, pero Dios iba con ellos. El Espíritu Santo iba con ellos. Y fueron, amados hermanos, recibieron grandes victorias de parte de Dios. Dios quería enseñarle a Zorobabel a que supiera depender de él y que confiara en su presencia y no en el ejército que Zorobabel tenía. Si hay algo que debemos entender como iglesia, posiblemente yo no tengo la experiencia, los años que usted ha pasado en el evangelio, pero si hay algo que debemos de estar conscientes, es que sin Dios no somos nada. Sin su presencia usted no es nada. Yo no soy nada. Por más que tengamos dinero, por más que tengamos toda la iglesia a mi favor, si Dios está en contra, vamos perdidos.
que dice David: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que algo que debemos entender y estar consciente, que Dios quería enseñarle a Zorobabel que supiera depender de Dios. Si hay algo que la iglesia está perdiendo en este último tiempo, es saber depender de Dios. Confiamos más a veces en la cuenta bancaria, en el trabajo, en mi conocimiento, en mi intelecto, y me olvido de Dios. Aleluya. Aleluya. En el seguro médico que tengo, ¿qué dice David? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. David decía: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Mire lo importante, hermano. Pregúntese usted entre los hermanos o las personas que están a su favor, si está Dios ahí también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Como iglesia debemos recordar y aprender que debemos depender de Dios. ¿Por qué hay tantos hombres que se han levantado al principio que Dios los ha usado? Porque no dejaron depender de la oración, no dejaron depender del ayuno, pero que se fueron confiando por su experiencia, se fueron confiando porque en el internet están los mensajes ya hechos, hermano, y se olvidaron ir a la presencia de Dios, a derramar sus lágrimas delante de Él y decirle: mira la necesidad de tu pueblo, dame esa palabra. ¿Qué dice la Biblia? Si aquellos profetas hubieran ido al secreto, yo les habría revelado la palabra y habría hecho que el pueblo la escuchase. Nos hemos olvidado, hermanos. Acuérdese antes cuando orábamos por un tiempo de una alabanza, y ahora ni nos damos cuenta, ni sé si me toca privilegio o no, y nos subimos sin orar. Por eso es que a veces estamos todos secos, hermano, porque nos hemos olvidado de depender de Dios. Y Dios es el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo en el 2022. Yo lo creo. Él no cambia. Si hay algo que debemos aprender, no olvidar depender de Dios. Jesús en su oración por sus discípulos en el capítulo 15 versículo 5 le dice a su discípulo: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe que nosotros nos podemos preparar, estudiar, orar, ayunar, consagrarnos para el tiempo? Pero si Dios no nos quiere dar la victoria, eso no quiere decir que no nos va a servir. Nos va a servir, amados hermanos. Pero debemos entender que no es cuando yo quiero, Aleluya. ni es cuando usted quiere, porque Dios es soberano. Él se glorifica cuando Él quiere, Aleluya. con el que Él quiere y donde Él quiere. ¿Y quién le dice algo a Dios? Aleluya. Podrá decir el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Así que no esté de bravo si Dios usa a otro y no a usted. Porque a veces no nos gozamos, hermanos, solamente porque yo no es que es Dios que me está usando Dios. Maduremos, hermano. Gloria a Dios. Debemos de madurar en esta área. La gloria es de Dios. David decía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia, es por su misericordia. No es porque yo la puedo, no, es por la misericordia de Dios.
¿Sabe que si Dios quiere, Dios me quita el vuelo y aquí caigo, amados hermanos, todo aguado y hasta aquí llego? A todos, amén. Si Dios lo quiere hacer. Aleluya. Y aunque se queden pensando, usted a ver qué castigo le dio. Estamos en Y sus va a quedar en manos. vivo también allí. Pero él es Dios, hermano. Así es, hermano, amén. ¿Y por qué voy a llegar yo delante de la presencia de Dios reclamándole? Mira qué gran mensaje estaba predicando y por qué me trajiste el nombre. Yo voy a estar contento si me deja entrar con eso, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Aunque sea panza raya, como decía mi hermano, pero que entremos, hermano. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya. David, amados hermanos, cuando se iba a enfrentar en batallas, tenía la costumbre, amados hermanos, de decir un salmo, que era el Salmo capítulo 20 con el pueblo, para dar confianza a su ejército. Porque cada batalla que el pueblo iba a enfrentar no eran los mismos enemigos. Cada batalla que está librando la iglesia es diferente. Pero no debemos de olvidar que confiemos en Dios, que sepamos confiar en Él. Él decía, amados hermanos, en el versículo 7 de este salmo: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Ellos se flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Si está en pie, hermanos, por la misericordia de Dios. Y si está medio moribundo, Dios lo puede animar en esta tarde. Y va a salir brincando como aquel cojo, amados hermanos. Así es. Dios lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios le dice esta palabra a través del profeta, esta es la palabra para Zorobabel, le dice: no con ejército. Ejército habla de un esfuerzo colectivo o mucho número de personas que están conmigo y son los recursos de ese ejército que dan la victoria en esa batalla. Pero el recurso esencial y necesario para la obra de Dios es el Espíritu Santo. Cuando confiamos en nuestros propios recursos y no en Dios, no habrá victoria. No sé si me entendieron. Aleluya. Hablé en español. En inglés no les digo porque no sé cómo decirlo. Aleluya. Cuando nosotros, amados hermanos, nos olvidamos y miramos la cuenta bancaria y digamos a comenzar a hacer planes solamente dependiendo de la cuenta y olvidarme de Dios, sabe que va en fracaso. Fracaso, amén. Va a fracasar. Por muy grande o proyecto que sea dentro de la obra o fuera de la obra, ya sea dentro de la iglesia o personalmente, necesitamos confiar y depender del Espíritu Santo. Aleluya. Depender de Dios, debemos saber depender de Dios, porque Él nos dará la victoria en cada batalla. Si yo preguntara personalmente a cada hermano y hermana, cada uno estamos librando batallas. Batallas en la mente, batallas con malos pensamientos, batallas familiares, amados hermanos. En los matrimonios no es que los agarramos del pescuezo ni hay cacerolazos, pero hay batallas. Con la esposa hay batalla. Y si hay Aleluya. alguna por ahí, pues vamos a arrancarle esa cacerola. Pero hay batallas. A veces el esposo no se da cuenta de la batalla de su esposa o viceversa. Pero sabe que en esa batalla, que quien nos va a dar la victoria es Dios. Aleluya. Si dependemos de Él. Gloria a Dios. Cuando se habla de ejército, esto implica batalla, implica lucha, implica conflicto, implica guerra. ¿Sabe qué dice Salomón en el Proverbio 21:31? El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová
es quien da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Que era lo que mencionaba, nosotros nos podemos preparar con el gran sermonazo, supuestamente nosotros, Sí. amados hermanos, pero es Dios quien da la victoria. Gloria a Dios. A veces nos preparamos, amados hermanos, y solamente chequeamos y humo echamos, porque Aleluya. Dios no está en el asunto. No es que la palabra no trae edificación, siempre trae edificación. Si es que a lo loco tiró la lanza, la flecha que el hombre y pegó donde tenía. Y así pasa a veces. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, que nosotros nos vamos a debilitar y decir, bueno, tanto que oré, y hasta hice un ayuno, y tanto que leí, y de gusto. Uno no puede frustrarse por eso, hermano, sino mantener, amados hermanos, ese carácter. Que algún día Dios se va a acordar de aquel sacrificio y Dios nos va a respaldar. Yo no sé si usted lo cree, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, y la gloria sea para Dios. ¿Sabe, amados hermanos, que encontramos en la Biblia a un hombre llamado Josafat, rey de Judá, quien, amados hermanos, era un hombre, dice, que estaba obedeciendo a Dios. Estaba sirviendo a Dios de recto corazón. Y un día se le presentó una lucha, una guerra. Los amonitas y los moabitas venían a pelear en contra de él, dice, un gran número. Y fue dado, dice, aviso al rey Josafat. Dice que el rey, amados hermanos, no se corrió, no se encuevó, sino dice que convocó a todo Judá a ayuno, a orar, Amar a Dios. a Aleluya. pedir misericordia, Gloria a Dios. porque Josafat sabía que las rodillas son más poderosas. Hay batallas, hermanos, que hacemos más orando que hablando. Así es. ¿Me expliqué? Amén, hermano. Con hablar a veces el esposo y la esposa más enciende la batalla. Por doblar la rodilla. Enciérrese en el cuarto y doble rodillas. Y usted va a ver que el Espíritu Santo va a comenzar a orar. Luego hay un Lo hace, hermano. aleluya. Amén. Dios lo hace. Dice la Biblia que comenzaron a pedir misericordia a Dios. A decirle a Dios, mira este gran número de personas que vienen, nosotros no hay fuerza. Tú has prometido que nos vas a guardar, que nos vas a librar. Y en medio de aquel clamor, en medio de aquella intercesión, dice que comenzó la gloria de Dios a manifestarse. Y en medio de aquella reunión dice que estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual dice vino el Espíritu de Jehová. Y Dios comenzó a usar a este hombre en profecía y a decir, así dice Jehová, para ti, oh rey Josafat, y para todo Judá, no temáis, ni tengan miedo delante de esta grande multitud, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios, y no va a haber la necesidad de pelear en este caso, porque Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Alabando al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando sabemos depender de Dios, amados hermanos, no hay necesidad de mover tantas palancas. Así es. No. Si no hay algo, amados hermanos, especial, más maravilloso que esto, que ir a la presencia de Dios. Dice, amados hermanos, que ha habido consejo con el pueblo. Amados hermanos, la orden de Dios era que se estuvieran quietos, que no iban a necesitar espada, amados hermanos, ni armas en aquella guerra, porque Jehová iba a pelear por ellos. Ha habido consejo, dice, con el pueblo. Dice que Josafat puso a los levitas y a los sacerdotes a cantar, a adorar a Dios. Es que en medio de la alabanza también hay victoria. En medio de la adoración también Dios da victoria al pueblo. Yo no sé si usted lo cree, pero cuando
Señor nuestro. Van las dolencias, bendito. Mientras el pueblo dice que comenzó de guerra a salir aquella mañana, que ellos comenzaron a cantar Sí. y a decir: alabad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y dice con fuerte y alta voz. Ahí está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Sí. Cuando ellos dicen que comenzaron a adorar a Dios, Dios puso la espada de ellos mismos y sus emboscadas y se mataron unos a otros. Mismo, aleluya. ¿Quién peleó esa batalla? Jehová de los ejércitos. Dios, aleluya. Bendito Jehová. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el pastor, No. el diácono. Jehová Rey Dios, de reyes, Señor de señores. Aleluya. el Dios de los cielos, Amén. el Rey de reyes. Bendito sea su nombre. Su Espíritu Santo en nosotros y con nosotros es que habrán victoria. Hay un versículo que dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Una cosa es el sello, que simboliza la propiedad de Dios, que somos propiedad de Dios. Pero estar lleno, ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Amados hermanos, es una llenura diferente. Por eso, cuando Dios le dice a Moisés, cuando aquel pueblo se comenzaba a rebelar, y le dice: mira, Moisés, el pueblo es muy rebelde, yo no voy a ir contigo, solamente voy a mandar el ángel. No, aleluya. Dios, amados hermanos, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía que iba a enfrentar muchas batallas, muchos conflictos, que no iba a ser suficiente el ángel, que iba a necesitar la presencia de Dios mismo dirigiendo su vida. ¿Sabe, hermano y hermana, que cuando nosotros le demos la importancia que merece, amados hermanos, la tercera divina persona, solamente se va a hablar de victoria? Aleluya. Solamente vamos a contar victorias, triunfos, bendiciones. ¿Sabe, amados hermanos, que en una ocasión el pueblo en los tiempos del rey Saúl estaba en una batalla? Y en aquella hora dice que Saúl y su ejército estaban encuevados. Y los hombres que seguían, dice, a Saúl lo seguían temblando, con miedo. Hermano, hermana, sin su presencia nosotros somos miedosos. Nos vamos a correr fácilmente. Aunque digamos que yo soy hombre, no, hermano. Esto no depende de nuestra fuerza. Pero sabe, amados hermanos, que llegó un jovencito, Aleluya. un cipote inexperto, sin experiencia en batallas. Solamente la experiencia que él tenía, que se había enfrentado a leones, a osos, y no se les había corrido. Un joven, amados hermanos, que tenía la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo, la unción de Dios estaba con David. Si hay algo que va a hacer la diferencia en nosotros, no es nuestro vocabulario, no va a ser nuestro intelecto. ¿Sabe qué va a hacer la diferencia? El Espíritu de Dios con nosotros, su presencia en nosotros. Es que, amados hermanos, cuando cantamos, si el Espíritu Santo está, eso va a ser diferente. Cuando presionamos, si la unción de Dios está, va a ser diferente. Yo lo creo así, se siente así, hermano. Pero cuando no está, un culto de 2 horas se hace, vamos, hermano, un siglo.
Y a veces no es el que está arriba que anda sin la unción, sino el que está abajo. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque esté con fuego, vamos hermanos, aquel hermano, pero como yo ando apagado. La ley anda mojada y eso cuesta agarrar fuego así. Aleluya. David, amados hermanos, había ido a llevar, amados hermanos, el padre lo había mandado a llevar alimento a sus hermanos. Y cuando llegó a aquella batalla, dice que aquel paladín salía a merodear, amados hermanos, a insultar al Dios de los escuadrones de Israel. Y él dijo: ¿quién es este incircunciso que provoca los escuadrones del Dios de Israel? Él dijo: ¿qué le van a dar al hombre que piensa a este gigante? Le dijeron: mira, hay recompensa del rey, no le van a cobrar taxas a la familia y le van a dar la hija del rey. Esto es para los solteros, hermano, no para los otros. Aleluya. No se alegre mucho. Gloria a Dios. ¿Sabe, amados hermanos, que aquellos hombres solteros que estaban en el ejército creen que no hubieran deseado a hacer esta gran obra, pero sabían que estaba en riesgo su vida? Y como la presencia de Dios no estaba con ellos, no, amados, era bonita quizás la hija del rey. Y es que es mejor ser sincero, hermano. Pero saben que David se fue, amados hermanos, a donde el rey le dice: no tema el corazón del rey. Tu siervo va a ir a pelear en contra de él y lo va a vencer. Mira la manera de hablar el hombre y la mujer que tiene la presencia de Dios en su vida. No habla debilidades, hermano. No habla ruindad. Habla con ánimo. Aunque David quizás por dentro, amados hermanos, sentía nervios, pero no quería nada de demostrar eso. Y sabe, amados hermanos, que llegó el momento, para no ser larga la historia, llegó el momento que dice que David tomó su saco pastoril con 5 piedrecitas del arroyo y su honda. Ese era el gran armamento de David. Pero es que el ángel de Jehová iba alrededor Aleluya. de David. Aleluya. Y cuando dice que corrió, dice, a la línea de batalla, comenzó, amados hermanos, a ondear aquella onda. Y aquel paladín le dice: ¿acaso soy yo perro que vienes a mí con palo, con piedra? Y le dice: mira, yo te voy a matar y te voy a entregar a la bestia del campo. David no se amedrenta, hermano. Le dice: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Y le dice: Jehová te va a entregar ahora en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Y no llevaba, amados hermanos, ni una navaja. Pero aquel hombre por fe. Y sucedió así, hermano. Con la misma espada de Goliat. Quizás con las 2 manos tuvo que agarrarla porque era una espada grande. Y amados hermanos, él dice: y sacará toda esta congregación que hay Dios en Israel y que la batalla es de Dios. Hermano, hermana, no importa el gigante que esté enfrentando la batalla, déjasela a Dios. Pero no te quedes acostado en casa. Si hay oración, vente para la oración. Si hay ayuno, vente para el ayuno. Si hay vigilia, vente para la vigilia. Es así que hay victoria. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe que no solamente en el Antiguo Testamento era importante e indispensable el Espíritu Santo para tener victoria, sino aún en el Nuevo Testamento? Jesús sabía que los discípulos, que la iglesia primitiva iba a necesitar esta presencia maravillosa.
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dice: pero recibiréis poder Gloria a Dios. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe, amados hermanos, que aún para evangelizar un alma necesitamos el Espíritu Santo? Amén. Amén, hermano. ¿Sabe por qué a veces no hay valor de hablarle a un inconverso? Simple y sencillamente porque el Espíritu Santo no está. Es que lo necesitamos, hermano. Y Jesús le da una orden: no salgáis de Jerusalén hasta que reciba la promesa, el Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice que después de que Jesús ascendió, aquellos se fueron para el aposento alto. Dice que comenzaron, dice, a clamar, a orar, a implorar. Y pasaron varios días y aquel grupo de 500 hermanos comenzó a disminuir. Quedó un número de 120. Pero dice el libro de los Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, en una misma mente, en un mismo pensar. Cuando de repente, dice, vino de lo alto el fuego del Espíritu Santo y comenzaron, dice, a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia primitiva, después de esa experiencia, fue otra. Gloria a Dios, aleluya. Antes de Pedro recibir esa promesa, Pedro era otro. Negaba a Jesús, le fallaba a Dios. Pero después que recibió la promesa, dice la Biblia, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie a predicar el mensaje de salvación. Cuando aquella iglesia tuvo problemas con aquellas viudas de los griegos, dice que eligieron a 7 diáconos. Y uno de los requisitos para aquellos 7 diáconos era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. No que tuvieran título, no que hayan ido al instituto, no, sino que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y de estos 7 sobresalieron 2, Felipe y Esteban. Dice, y Esteban, dice, llenos de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Cuando vieron aquellos hombres el poder de estos hombres, dice que le pagaron a unos testigos falsos para que comenzaran a hablar en contra de Esteban y a decirle: Esteban ha hablado en contra de este templo y de la ley de Moisés. Y dice, amados hermanos, que lo llevaron al concilio y comenzaron a acusarle, pero que cuando dijeron, le dijeron una palabra a Esteban que comenzara a defenderse, dice que viendo el rostro de Esteban, vieron el rostro como de un ángel. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenía la unción de Dios en su vida. Y Esteban comenzó a hablarles, amados hermanos, y a decirles desde el llamado de Abraham hasta la crucifixión de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, amados hermanos, que aquellos hombres crujían los dientes y se tapaban los oídos. Y dice que arremetieron en contra de él, sacándolo de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Pero dice, pero Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de él. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pregunto yo, ¿será que es importante la presencia de Dios?
¿Sabe qué acontece cuando nosotros comienzan a tirarnos piedras porque no tenemos la presencia de Dios? La agarramos y la devolvemos. Aleluya. Y es que no dejamos pasar, amados hermanos, nada. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta. Así es. Nos hace falta Gloria a Dios. la presencia de Dios en nosotros. Amén. Esteban, amados hermanos, no él, aunque estaban golpeando su cabeza, su cuerpo siendo muerto, él dijo: no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Eso es el hombre y la mujer que tenga la presencia de Dios en su vida. Pablo, amados hermanos, sabía de la lucha, de la batalla que la iglesia no solamente tenía en aquellos tiempos, sino en nuestros tiempos. Él dice: porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Pero el mismo Pablo recuerda a la iglesia y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Pregunto yo, para terminar, yo creo que hasta sería ilógico. Aleluya. ¿Queremos nosotros tener victorias? Sí, hermano. ¿Quiere tener victoria usted en esa batalla? Yo creo que todos, si estamos en este lugar, es porque no queremos ser derrotados. Es porque no queremos quedar a mitad del camino. Es porque queremos vencer. Es porque queremos triunfar. Pero que sin la presencia de Dios no se puede. Así que, iglesia, Aleluya. para ir terminando, acudamos a Dios en esos momentos difíciles. Vamos a la presencia de Dios, volvamos a la oración, volvamos al altar, y usted va a ver la grande victoria que va a obtener, pero solamente con la ayuda de Dios. Esperando que haya sido de edificación, son mis palabras, y Dios les bendiga a todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Qué preciosa palabra, hermanos, hemos escuchado en esta tarde, hermanos. Bien